Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos estamos encontrando en una nueva clase de organización industrial, una vez más en este formato virtual que espero que les resulte cómodo, que se estén amigando con el uso de la plataforma, que puedan estar cómodos con las diferentes actividades que se van a ir proponiendo semana a semana. Y ya saben que cualquier consulta pueden hacerla, evacuarla a través del foro de consultas, cualquier situación emergente o por mensajería interna, ¿sí? Así que nos estamos encontrando también en esos espacios, aparte de los espacios que se proponen durante el avance de las clases. Bueno, hoy vamos a charlar sobre un tema que me parece que es muy importante, que tiene mucha relación con lo que venimos tratando durante las diferentes clases, ya sea de forma presencial como también las virtuales. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos charlando sobre algunos ejes conceptuales relacionados con el diseño de las plantas productivas, que dentro de esos diseños teníamos algunos parámetros a tener en cuenta y que de acuerdo al tipo de proceso productivo que abordemos dentro de nuestra empresa, algunos diseños eran mucho más convenientes que otros. En relación a eso, ustedes hicieron una actividad en el foro, les agradezco mucho por todas sus intervenciones que me parecieron muy, pero muy ricas y espero que estemos todos también ahí atentos a todos los aportes de nuestros compañeros para que enriquezcan, bueno, todo nuestro tránsito en esta materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que va a enriquecer justamente el diseño de planta, que es lo que vimos la semana pasada, y aparte nos va a aportar herramientas que tienen que ver con las mejoras productivas. Y este tema se llama las 5 S. Como verán ahí en la placa, las 5 S están encuadradas dentro del enfoque Kaizen. Ahora bien, vamos a retomar un poquito, que era el enfoque Kaizen, que es esa palabra japonesa que se basa en el sistema de Toyota, que significa mejoramiento constante. ¿Sí? Este mejoramiento, recuerden que es un mejoramiento progresivo que va a involucrar a todos los actores de las diferentes plantas productivas, tanto a los operarios como a los gerentes, y se puede desarrollar a través de dos formas, ¿sí? Por pequeñas acciones que se van a realizar en la cotidianidad, pero también se pueden realizar con grandes proyectos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas pueden ser llevadas a cabo. Esto, por supuesto, va a tener un impacto directo en la mejora de la productividad de las empresas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las 5 S? Las 5 S es una técnica de origen japonés también que está destinada a mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Y este método de mejora continua, que tiene que ver con el orden, se puede aplicar a todo tipo de empresas, organizaciones, talleres y oficinas. Es un método base de las tecnologías de gestión, perdón, eh, y está conformado por un grupo de herramientas que aumentan la productividad de las empresas mediante la mejora de la organización y el uso eficiente de los recursos, ¿sí? O sea que nosotros vamos a buscar la forma de poder ordenar esos recursos que pensamos en el diseño de planta de forma tal que puedan colaborar con mejorar los procesos productivos y, por supuesto, mejorar las habilidades de las personas que trabajan en estas organizaciones. En cuanto a los beneficios, podemos enfocarnos en dos dimensiones, ¿sí? Por un lado, una cuestión que tiene que ver con la calidad organizativa, porque lo que va a hacer es un mejor trabajo en equipo, más cooperativo, vamos a poder pensar en una estandarización de operaciones, ya estuvimos hablando sobre el concepto de estandarización, va a generar un compromiso y una responsabilidad en las tareas y por supuesto esto va a impactar de forma positiva con una imagen ante los clientes. Y por otro lado, podemos pensar en algunos beneficios en términos de productividad. ¿Por qué? Porque va a disminuir los tiempos de búsqueda, va a ordenar los espacios físicos que ocupemos dentro de esa planta productiva,
va a mejorar, o mejor dicho, va a bajar la cantidad de accidentes laborales. Va a eliminar movimientos y traslados innecesarios, todo lo que tiene que ver con el retrabajo, los productos defectuosos. Bueno, acá aparecen también algunos conceptos que estuvimos charlando cuando hablamos del estudio de tiempos, ¿no? Y qué es lo que está dispuesto a pagar el cliente en relación al costo del producto, ¿sí? Pensamos siempre que el cliente nunca va a pagar por un trabajo defectuoso o por un retrabajo. O sea, cuando yo tengo que volver a hacer algo sobre ese producto, le estoy imprimiendo un valor a ese costo que el cliente no está dispuesto a pagar. Por lo tanto, eso se va a traducir en una deficiencia en cuanto a la rentabilidad. Dentro de este sistema vamos a encontrar diferentes etapas de implementación, que son las que vamos a empezar a desarrollar ahora, ¿sí? Por un lado tenemos una primera etapa, que es la etapa de selección, una etapa de orden, una etapa de limpieza, una etapa de mantenimiento y por otro lado, como verán acá en este gráfico, tengo una etapa de autodisciplina que en realidad es la que se va retroalimentando a medida que yo voy implementando este tipo de método, ¿sí? Vamos ahora un poco a ver de qué se trata cada una de las etapas, porque la idea justamente es que podamos comprender cómo se trabaja con este método para poder aplicarlo, ¿sí? Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que saber es que este método se llama 5S porque vamos a encontrar dentro de esas 5S 5 palabras que están escritas en japonés. La primera va a ser Seiri. Y se acuerdan, para que quede bien claro, que es la primera etapa de selección, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de selección, nos tenemos que hacer algunas preguntas cuando nos encontramos con un taller donde se hacen diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de procesos, que son las que se encuentran en esta placa. ¿Es necesario este elemento? ¿Es necesaria esta cantidad de recursos en este espacio? ¿Tienen que estar estos elementos localizados en este espacio? O sea que lo primero que voy a hacer cuando quiero implementar este método es pensar justamente, o mejor dicho, responder estas preguntas como para poder hacer esta selección, ¿sí? Y acá tenemos una serie de pasos que me van a permitir abordar sobre esa selección. Primero, analizar qué herramientas, dispositivos, materiales, partes en proceso de elaboración y o mobiliarios son necesarios y cuáles no. Vamos a llevarlo a un ejemplo muy claro, suponiendo que estamos realizando un proceso productivo de, no sé, batitas para bebé, ¿sí? Entonces, si yo en ese proceso productivo intervienen algunas herramientas, como por ejemplo una hojaladora, y tengo otras herramientas que no voy a usar, entonces voy a tener que ir seleccionando cuáles van a formar parte del proceso productivo y cuáles voy a tener que empezar a seleccionar para poder quitarlas de ese espacio y poder empezar con esta selección y poder seguir con los diferentes pasos. En segunda instancia, colocar tarjetas rojas en aquellos elementos que no sean necesarios para este sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que evaluar cuáles tengo que descartar. Por otra parte, puedo generar un dispositivo tecnológico que sea una planilla de seguimiento de las tarjetas rojas para poder ver o visualizar el grado de avance sobre las acciones recomendadas. Y por último, disponer de un área de descarte que vamos a llamar cuarentena provisoria para colocar los elementos que tengan tarjeta roja. Entonces, si me encuentro con un espacio completamente desordenado, lo primero que voy a hacer es identificar cuáles son aquellos recursos que permanecen en ese espacio que no los voy a utilizar durante el proceso productivo. Esos recursos los voy a identificar y los voy a colocar en lo que se llama
área de descarte, cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a justamente a colocar todos estos elementos que son los que están entorpeciendo el proceso productivo. Bien, vamos a una segunda categoría o un siguiente paso que es lo que se llama seitón, ¿sí? Y dentro del seitón tenemos una frase que reduce o simplifica un poco cuál es el proceso, que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y alguna de las directrices que van a llevar adelante esta etapa es que el contenedor se adapta al contenido, el orden debe ser funcional y por otro lado voy a considerar la frecuencia de uso de aquellos materiales, ¿sí? Al igual que la etapa anterior, voy a tener diferentes pasos que vamos a ir viéndolos de a poco. Primero, analizar y definir en forma conjunta cuál es la mejor forma de distribuir las cosas en el espacio físico del sector, ¿sí? Delimitar sectores de trabajos y pasillos de circulación, señalizándolos y pintándolos. Disponer los ítems de acuerdo a la frecuencia de uso establecida, o sea, los recursos, y buscar la forma más adecuada para que cada elemento pueda ser rápidamente encontrado, retirado y reubicado en su lugar de control visual, ¿sí? Por lo tanto, en este momento, lo que voy a hacer, vamos a volver a nuestro primer dispositivo, es realizar lo que se llama el orden, ¿sí? Pasamos de una selección a un orden con los recursos que quedaron disponibles para aquel proceso productivo que voy a llevar a cabo, ¿sí? Bien, vamos a la tercera etapa, ¿sí? La tercera S, que es Seiso, y acá tenemos una máxima que dice que más importante que limpiar es no ensuciar. Y acá tenemos como principales categorías eliminar los focos de suciedad, identificar necesidades de mantenimiento y mantener condiciones de trabajo confortables. Bien, acá vamos a identificar todos aquellos focos que generen suciedad o polución. Nosotros sabemos que en el caso de la industria textil, al utilizar justamente textiles, va a haber mucha acumulación de suciedad o restos de textiles que van a generar justamente polución. Acá vamos a definir cuáles ítems o cuáles recursos deben limpiarse, cuál es la frecuencia y con qué elementos de limpieza se debe realizar, quién va a ser el responsable y por supuesto tener en cuenta las áreas comunes y registrar en una planilla de plan de limpieza. Por otro lado, elaborar cuáles van a ser esos procedimientos de limpieza de sitios y equipos que merecen atención especial. Vamos a suponer que decidimos atender la limpieza de determinadas maquinarias, como por ejemplo máquinas de la línea de costura de recta. Bien, ahí lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las características que tiene que tener esa limpieza para no generar ningún tipo de desvío, digamos, en la maquinaria. Y por otro lado, utilizar la planilla de seguimiento de registro de limpieza para ir justamente pudiendo evaluar cuál fue el avance sobre esas acciones a implementar. Bien, vamos a la siguiente categoría, que es Seiketsu, ¿sí? Un buen método se transforma en un hábito y acá es donde vamos a buscar justamente formalizar estos métodos que llevamos a cabo, ¿sí? Estandarizar cómo van a realizarse las operaciones a lo largo de los diferentes procesos productivos. Vamos a implementar el control visual y vamos a asignar en esta categoría trabajos y responsabilidades. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes pasos. Por un lado, elaborar mecanismos de evaluación, justamente como para poder mejorar las condiciones del entorno de trabajo. Utilizar un mecanismo de comunicación que sea actualizado, que justamente se someta a una evaluación que permita determinar si eso que estoy comunicando se está haciendo de la manera correcta. También un monitoreo de la mejora a través de los indicadores que yo ya definí
y desarrollar métodos para que los problemas de selección, orden y limpieza queden evidenciados rápidamente. Bien, por último, vamos al Chitsuke, sí, que es la última S, como les dije anteriormente. Acá se intenta hablar de autodisciplina y recuerden que este elemento se va a relacionar con las otras S. Y acá tenemos como premisa que el ejemplo es el mejor maestro. La idea acá es sistematizar la metodología, comunicar las actividades y fomentar la participación. Bien, vamos a volver a una de las primeras placas, como para poder darle cierre a esta parte. Bien, la idea es la siguiente con la clase de hoy. Vamos a realizar una actividad en la cual van a tener que participar en un Padlet, ¿sí? Es una actividad individual. Van a encontrar todas las instrucciones en el recorrido de la clase, pero en términos generales la idea es que puedan seleccionar una de las dos imágenes que compartí en ese Padlet y puedan realizar una intervención con el método de las 5S, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar esa intervención? A través de una mejora de imagen, o sea que vamos a trabajar con inteligencia artificial, donde puedan justamente poder hacer una selección, una orden, una limpieza, un mantenimiento y una autodisciplina de todos los elementos que encontramos ahí desordenados, ¿sí? Espero que les guste la actividad, me parece que es importante que podamos entender que este método llamado las 5S es un método muy importante y que contribuye a la productividad de la empresa, por lo cual es importante que justamente podamos aplicarlo en nuestras empresas para poder llevar adelante de una forma más óptima los procesos productivos. Nos estamos encontrando en la clase que viene. Cualquier duda me pueden escribir mediante el foro de consultas o por mensajería interna. Y recuerden también hacer lectura de la bibliografía que amplía lo que hoy charlamos en esta clase. Les mando un abrazo muy grande.